Corrientes filosóficas de la bioética. Al hablar de bioética, es un tema de mucha controversia en el cual no existe una respuesta final. Es por ello que siempre se realizan debates sobre el tema. Se dice que la bioética es la práctica dentro del campo de la salud, en el cual cómo será mi comportamiento como licenciada de enfermería, con mi paciente, familiares de mi paciente, compañeros del trabajo, etc. ¿Qué son las corrientes filosóficas? Las corrientes filosóficas son las distintas agrupaciones de filósofos que se reúnen y definen según las características comunes y opiniones compartidas sobre la filosofía. Las corrientes filosóficas se han formado con la finalidad de compartir y discutir diversos razonamientos lógicos y métodos sobre conceptos abstractos relacionados con la humanidad y el contexto que nos rodea. Por ello, cada una de las corrientes filosóficas que existe responde a una época, un hecho histórico, o surge de la necesidad de expresar contrariedad u oposición a una lógica en particular. Las corrientes filosóficas de la bioética se dividen en tres grandes grupos: la orientación laica, la bioética de los principios y la orientación personalista. Dentro de la orientación laica encontramos el subjetivismo. Este sistema no admite otra realidad que la del sujeto presente. Afirma que en cuestiones morales cada persona opina de la mejor forma que le parezca y todas las opiniones tienen el mismo valor, de manera que es imposible argumentar sobre ellos y llegar a una conclusión general y universalmente válida. Esto también implica la ética subjetiva, en la que el bien moral no se fundamenta ni en hechos ni en valores objetivos, universales y trascendentes, sino que es una elección libre y autónoma. Ejemplo: en un hospital, enfermeras y médicos debaten sobre la situación clínica del paciente con iniciales RDZ, de acuerdo a cómo sobrellevar su estilo de vida tras padecer una diabetes crónica. La enfermera sugiere que el paciente puede realizar ejercicios que le ayuden emocionalmente con la liberación de dopamina. El médico agradece su intervención y sugiere una alimentación baja en azúcar, y así sucesivamente. Cada personal médico da sus aportaciones y respeta sus opiniones basadas en una realidad subjetiva. El relativismo. Esta corriente considera que la verdad está en relación con la persona o grupo, o aparece cuando se dice que las opiniones son verdaderas. Impone a los valores como prioridad del individuo. El relativismo admite la existencia de verdades, pero de manera condicionada al entorno sociocultural, con validez en una determinada época histórica y circunstancias culturales. Ejemplo: cuando conocemos a una persona por primera vez, por influencia de tu estado de ánimo, decidirás si esa persona es de tu agrado o no. Supón que conoces a una persona y te encuentras muy alegre porque eres libre en ese momento. Como es tanta tu alegría, consideras que esa persona te cae bien. Si la hubieras conocido cuando te iba tan mal en la escuela o estabas triste porque reprobaste una materia, entonces te caerá mal. El consumismo y hedonismo. Esta corriente es de raíz materialista. Considera que aquello que produce bienestar y beneficio para el mayor número de personas tiene la capacidad de tener conciencia, la cual distingue al ser humano y persona. Por lo tanto, ser humano sería todo ser vivo de la especie Homo sapiens sapiens, mientras que la persona sería solo aquel ser humano que es capaz de realizar actos de razón. Ejemplo: elegir cuidadosamente los alimentos que se consumen, prestando atención a la calidad, el sabor, las texturas, pero también evitando el exceso de alimentos que puedan provocar molestias posteriores. Dentro de la bioética de los principios encontramos el principialismo. Esta corriente establece principios generales que constituyen el fundamento de las normas y de los juicios. Estos principios son fundamentales para una orientación moral o para la correcta conducta humana dentro de las dedicaciones del campo de investigación, también como en el campo sanitario médico y en los cuidados de la salud. Estos principios son: número 1, el principio del respeto por la autonomía. Este principio exige que las personas con capacidad de decidir autónomamente tengan el derecho a tener sus propios puntos de vista, realizar sus opiniones personales, actuar de acuerdo a sus valores y creencias, y también tener sus propias decisiones. Ejemplo: ¿cómo podríamos aplicar esto en el ámbito profesional de enfermería?
El modo en que lo aplicaría sería informando al paciente de su situación y de las posibles alternativas de tratamiento que se le podría realizar. También, respetando las decisiones de los pacientes, que, después de una adecuada información, tienen la suficiente competencia para tomar la decisión. Principio número 2, de no maleficencia. Este principio implica la obligación a todo profesional de no hacer daño a nadie, ya sea con sus acciones o emociones. Ejemplo, ¿cómo podríamos entonces aplicar esto en el ámbito profesional de enfermería? El modo en que lo aplicaría sería evitando a toda costa una lesión o daño hacia nuestro paciente. Si se trata de un caso extremo, esforzarnos por hacer el menor daño posible. Número 3. El principio de beneficencia. Este principio exige el actuar moral en beneficio de los demás, curar el daño y promover el bienestar. Ejemplo, ¿cómo entonces podríamos aplicar esto en el ámbito profesional de enfermería? El modo en que lo aplicaría sería colocando el máximo empeño en atender al paciente y hacer cuanto se pueda para mejorar su salud de la forma que considere más adecuada. El principio de justicia. Este principio se refiere a la obligación de igualdad en los tratamientos y en respecto del Estado, en la distribución equitativa de los recursos para prestar los servicios de salud, investigaciones, etc. Esta equidad no significa que se deba tratar a todos los pacientes con la misma forma, pero sí que cada uno tenga acceso a los servicios médicos adecuados, dignos y básicos. Ejemplo, ¿cómo podríamos aplicar esto en el ámbito de enfermería? El modo en que lo aplicaría sería brindando a los pacientes que tienen necesidades de salud iguales, recibir igual de cantidad y calidad de servicios y recursos. Y a los pacientes con necesidades mayores que otras, deben recibir más servicios que otros de acuerdo con la correspondiente necesidad. En la ética de la virtud, se trata del desarrollo de una ética médica sobre las virtudes de lo que es un elemento esencial en la vida moral de los seres humanos. Esta requiere de principios fundamentales y objetivos en el cual se hace necesaria una argumentación antropológica para la comprensión del hombre. Ejemplo, una enfermera debe ser una persona de la que se pueda uno fiar. En otras palabras, capaz de ser enfermera de confianza, no puede ser chismosa ni ligera charlatana. Nunca debe contestar preguntas sobre su enfermo. Debe ser estrictamente moderada y honesta. Pero más que esto, debe ser una mujer religiosa y devota. Ha de respetar su propia vocación, porque con frecuencia se coloca en sus manos el precioso don de la vida. Debe ser una minuciosa, fiel y rápida observadora. También una mujer de buenos y delicados sentimientos. Dentro de la orientación personalista, encontramos la bioética personalista. Su principal característica es la fundamentación ontológica y antropológica de la bioética. La concepción personalista defiende la primacía de la persona humana considerada como valor supremo, punto de referencia y fin en sí misma. La persona humana es digna, porque, es más, solo a partir de este fundamento es posible construir una bioética plenamente respetuosa de la persona necesaria para conocer su propuesta bioética humana. Desde el momento inicial de la concepción hasta la muerte natural, su dignidad se exige que la persona sea respetada en su integridad y nunca sea utilizada como un medio o instrumento, pues es un fin en sí mismo y no un fin ni siquiera para sí mismo. El personalismo ontológico busca fundamentar objetivamente los valores y normas morales y se presenta ante la bioética con una base filosófica, ética, estructuralmente abierta a la metafísica, que reconoce el valor central de la persona como punto de referencia esencial para responder a las nuevas problemáticas surgidas en el contexto del proceso científico y tecnológico. Encontramos 4 principios. Principio de la defensa a la vida física. Destaca que la vida física es el valor fundamental de la persona, ya que no puede existir si no es en un cuerpo. Tampoco la libertad puede darse sin vida física. Ejemplo, las enfermeras deben procurar que el entorno laboral sea seguro para las personas sujeto de la atención de enfermería, como para quienes conforman el equipo de salud. Principio de libertad y responsabilidad. Este engloba a la persona en un concepto que es libre, pero para conseguir el bien de sí mismo y el bien de las otras personas, se debe procurar una bioética de responsabilidad frente a todos. Ejemplo,
La enfermera debe de ajustarse al horario de la administración de los medicamentos y no a su comodidad, sino a las necesidades del paciente. Principio de la totalidad o terapéutico. Es lícito intervenir en una parte del cuerpo, cuando no hay otra forma para sanar la totalidad del cuerpo. Requiere las condiciones precisas, como el consentimiento informado, entre otros. Ejemplo, los pacientes tienen que estar informados de cualquier procedimiento que se realice y respetar las decisiones que él decida. Principio de sociabilidad. Dicho principio exige de la sociedad la promoción y defensa de la vida y de la salud de todos. Obliga a atender a los necesitados urgentes y no sustituir los iniciativos de los ciudadanos. Ejemplo, dar a quien lo necesario en el momento preciso, con independencia de su estatus social o porque es familiar, se debe atender primero, no con igualdad para todos. Conclusiones. Las corrientes filosóficas son el conjunto de disciplinas que definen tanto el conocimiento como la cultura. Es muy importante, ya que éstas nos ayudan a atender el estudio sistemático de la conducta humana en el área de la ciencia de la vida y la salud, y poder así practicar los valores y principios morales. Conocer acerca de las corrientes filosóficas de la bioética nos permitirá actuar de manera eficaz acerca de todos los aspectos que involucran a nuestra práctica como futuros profesionales, basándonos en los principios y valores, permitiéndonos dando un cuidado de calidad a nuestro paciente, siendo democráticos y viéndolo como si se tratara de la persona que más queremos para optimizar su cuidado. Gracias a las corrientes filosóficas en la bioética, podemos decir que desde que los individuos tienen un ciclo de vida es un ser vivo, con derecho al respeto, a la consideración que se le tiene como ser vivo, a la no discriminación y al cuidado.